Mi nombre es Julia. Tengo 34 años y he diseñado 42 casas para otras personas. La que tenía que defender era la mía. Era un viernes de septiembre. Conduje hasta mi cabaña en Aspen para reunirme con una empresa de alquiler. Heredé el lugar de mi tía Margaret hace 5 años. Lijé a mano cada tabla del suelo de esa casa. La puerta principal estaba abierta cuando llegué. Había música dentro. Entré. Mi cuñada, Belle, estaba en el sofá con 3 de sus primas. Una botella de Brunello de $200 estaba abierta sobre la encimera. Llevaban allí el tiempo suficiente como para estar hablando a gritos. Belle levantó la vista. No se disculpó. Sonrió. Mi madre lo permitió. Ella dijo, esta casa será suya de todos modos. Lo que hice después lo sorprendió. Lo que hizo mi suegra después me sorprendió a mí. Y lo que sucedió 48 horas después en una fiesta de compromiso que no sabía que iba a ocurrir sorprendió a todas y cada una de las personas en esa sala. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio. Compartimos conflictos familiares contados por las mujeres que los vivieron. El tipo de historias que se procesan en el fregadero de la cocina, no en la mesa de la cena. Deja un comentario y dime qué habrías hecho. Suscríbete para que el próximo te encuentre. El jueves por la mañana, estaba en nuestra oficina de Denver revisando los planos de una cabaña de velo, una construcción limpia y moderna con vistas al cedro, el tipo de proyecto que me gusta porque los dueños realmente saben lo que quieren. Mi teléfono vibró. Mark. Hola, dijo. Mamá preguntó si vienes este fin de semana. Hice girar el lápiz entre 2 dedos. Sí, me reúno con Atlas Rentals a las 10 el viernes. Genial. Solo te aviso. Solo te aviso era una frase que Mark usaba mucho. Después de 4 años de matrimonio, había aprendido que era el sistema de advertencias educadas de la familia. La información llegaba después de que las decisiones ya se habían tomado. Rara vez era una pregunta. Colgué. Me senté en mi escritorio. Intenté volver a concentrarme en los planes de la cabaña. Belle llevaba 9 días comprometida. La madre de Mark, Patricia, se había hecho cargo de la planificación como se hacía cargo de todo lo que involucraba a su hijo menor. Los Witte venían volando desde Connecticut. Los padres de Trevor eran gente de finanzas según Patricia, quien lo decía como si fuera una credencial. Había estado mencionando las palabras un lugar elegante desde el brunch del domingo. Yo no había ofrecido la cabaña. Patricia no lo había preguntado. Solo había estado en la cabaña con Patricia una vez para el Día de Acción de Gracias de 2023. Se pasó toda la visita comentando sobre las corrientes de aire que entraban por las ventanas y la falta de un baño de invitados adecuado. Supuse, como un tonto, que eso significaba que no quería volver. Le envié un mensaje a Mark. Tu madre no está planeando nada para la cabaña, ¿verdad? Tardó 6 minutos en responder. No lo creo. Debería haberme dado cuenta de esos 6 minutos. No lo hice. Tenía una fecha límite. Tenía una logia en velo. Tenía que felicitar a distancia el compromiso de mi cuñada con una tarjeta de buen gusto y un cheque más pequeño de lo esperado. 4 años. Había olvidado algo simple en la familia Reynolds. Simplemente avisarte no siempre era una advertencia. A veces era un informe sobre una decisión que ya estaba en marcha. La tía Margaret era la hermana mayor de mi madre. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y vivió en una casa de piedra en las afueras de Boulder hasta que murió en el verano de 2021 a los 84 años. Me dejó la cabaña en Aspen. Recuerdo la reunión con su abogada, Carla Bass, en una sala de conferencias de cristal en el centro. Carla tenía 53 años entonces, alta, tranquila, el tipo de abogada que elegía sus palabras como un cirujano elige los bisturíes. Deslizó una carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa. Margaret fue específica. Carla dijo, lee el anexo de la página 3 cuando tengas una hora tranquila. Lo leí esa noche. Margaret lo había escrito a mano en papel color crema, 2 páginas con pluma estilográfica. Todavía recuerdo la frase clave, esta cabaña es para Holly, para su tranquilidad cuando la necesite. Cualquier huésped que permanezca bajo este techo durante más de 72 horas o cualquier persona ajena a la familia que la utilice para cualquier evento requiere su firma. Escribo esto porque mi propia cuñada se apropió de mi casa en 1979 con sonrisas y guisos.
No permitiré que eso le suceda a mi sobrina. Lo leí 2 veces. Luego cerré la carpeta. Lloré durante 10 minutos. No sabía nada de 1979. Margaret lo había guardado en secreto durante 42 años, y lo único que hizo fue construir un muro a mi alrededor antes de que lo necesitara. Esa carpeta estuvo en el cajón inferior de mi escritorio durante 5 años. No la había abierto desde la semana en que Mark y yo nos comprometimos. En la familia Reynolds, no había tía Margaret. Estaba Patricia, que organizaba las cenas de los jueves. Estaba Walter, que arreglaba cortadoras de césped y evitaba el contacto visual. Estaba Mark, que los amaba y me amaba a mí y trataba principalmente de mantener contentos a ambos lados hablando muy poco con cualquiera. Había archivado la advertencia de Margaret como viejas heridas, no como mías. Había estado equivocada en eso durante unos 3 años. Estaba a punto de descubrir exactamente cuán equivocada estaba. Mark y yo habíamos hablado de la cabaña durante la cena del miércoles. Los impuestos a la propiedad habían vuelto a subir. El techo necesitaba una nueva capa de imprimación. Le propuse la idea de alquilarla a largo plazo durante el invierno, de diciembre a abril, cuando de todos modos nunca íbamos. Le gustó. Llamé a Atlas Rentals a la mañana siguiente, y reservé una visita para el viernes. Cena del jueves en casa de Patricia a las 6 de la tarde en punto. Patricia era la anfitriona todas las semanas. Walter asaba o cocinaba lo que la temporada requiriera. Bell venía cuando le convenía. Esa noche, le convenía porque la mesa era la audiencia que deseaba. Patricia sirvió pollo asado y me observó cortar la carne durante 30 segundos antes de hablar. Alquilar la cabaña, dijo. Walter y yo estábamos pensando en usarla para Navidad. ¿No sería maravilloso? La primera Navidad de Bell con Trevor. Dejé el tenedor. Estamos buscando inquilinos a largo plazo. Te mantendré al tanto. Claro, sonrió. La sonrisa no le llegaba a los ojos. Bell, al otro lado de la mesa, estaba con el teléfono debajo de la servilleta. Sus pulgares se movían rápido. No levantó la vista. No participó. Debajo de la servilleta. Sus pulgares se movían rápido. No levantó la vista. No participó en la conversación. Estaba, me di cuenta después, redactando algo. Walter pasó el pan. Holly, ¿alguna vez arreglaste el desagüe del patio trasero? La última vez que estuve allí en 2023. Estaba atascado. Mark lo volvió a tapar en mayo. Dije, bien, bien. Walter asintió y masticó. Patricia se volvió hacia Bell. ¿Decidiste el lugar, cariño? Bell levantó la vista. Le sonrió a su madre, no a mí. Mamá, ya hablamos de eso. No te preocupes por el lugar. Patricia le devolvió la sonrisa. Bien. Bien. Mark se lo perdió todo. Le estaba contando a Walter sobre la nueva máquina de café expresso. Casi dije algo. Casi pregunté qué lugar. Pero no lo hice. Tenía 4 años de práctica para evitar esa pregunta. Me fui a casa y dormí mal. Viernes por la mañana llegó demasiado rápido. Preparé café, una carpeta con los papeles del alquiler y una barra de granola para el viaje. Bell había enviado 6 mensajes de texto desde debajo de la mesa esa noche. Ninguno era para Trevor. El viaje de Denver a Aspen dura 3 horas y media cuando la carretera está despejada. Ese viernes por la mañana, estaba despejada. Salí a las 6. Tenía un café en el portavasos, Wilco sonando en los altavoces y el Subaru en control de crucero a 120 km por hora. La primera 7 ascendía por el cañón de Glenwood, donde el río Colorado corre verde y la carretera serpentea entre acantilados del color del papel viejo. Siempre reducía la velocidad en el cañón, no por seguridad, sino porque era el tipo de lugar que te lo pedía. A Margaret le encantaba ese tramo. Lo llamaba la parte donde las montañas te recuerdan. Me desvié en Glenwood Springs y tomé la 82 hacia el sur. Aspen se alzaba al final de ese valle como una postal pintada a mano. La cabaña estaba a 6,4 kilómetros después de los límites de la ciudad, por un camino de tierra privado que serpenteaba entre pinos. Conocía cada bache de ese camino al tacto. Atlas Rentals estaba programado para las 10. Planeaba llegar a las 9:30, abrir las ventanas, barrer el porche,
preparar una cafetera y saludar al representante con un apretón de manos cordial. Entré al camino de tierra a las 9:20. A mitad de camino, noté algo. El camino estaba mojado en algunos tramos a pesar de que no había llovido. Huellas de neumáticos recientes. Más de un juego. Me dije a mí mismo que era Atlas llegando temprano. Esa fue la primera mentira que intenté. La cabaña apareció a través de los árboles. Había 4 autos en la plataforma de grava. Ninguno decía Atlas. Uno de ellos era el Audi blanco de Bell. Aparqué. Me senté en el asiento del conductor durante 15 segundos con el motor apagado. Podía oír música a través de las ventanas cerradas de la cabaña. Algo pop. El bajo de una vocalista femenina subió de volumen. Salí. Subí los escalones del porche. La puerta principal estaba sin llave. La abrí. La sala de estar estaba llena de gente que al principio no me vio. Bell estaba en el sofá verde salvia de Margaret. El que yo tenía yo misma lo retapicé en 2022. Sus pies estaban sobre la mesa de centro, una copa de vino tinto equilibrada sobre el brazo. Frente a ella, en el sofá de 2 plazas a juego, estaba la hermana mayor de Patricia, Diane, de 54 años, con una estola de cachemir. Junto a Diane estaba la prima de Bell, Tara, de 25 años, revisando el móvil. En un taburete de la isla de la cocina se encontraba un hombre alto y rubio con una sudadera azul marino con cremallera hasta el cuello. Trevor. Me di cuenta de que solo lo había visto en 2 fotos. El Brunel de $200 que había estado ahorrando para el cumpleaños de Mark estaba abierto sobre la encimera. 3 copas, una vacía. El corcho estaba en el suelo. Sobre la mesa del comedor había un calendario impreso. Nunca lo había visto antes. Era un calendario de pared de 12 meses, del tipo que regalan en las farmacias en enero. La letra de Patricia llenaba las casillas. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre habían sido tachados con rotulador rojo. El domingo 28 tenía un corazón dibujado alrededor y las palabras Bell más Trevor compromiso. La talla de madera de alce que la tía Margaret había comprado en Jackson Hole en 1991, el que estaba sobre la mesa junto a la puerta, había sido trasladado al armario de abrigos. Pude ver una cornamenta asomando por detrás de una hilera de chaquetas. Bell finalmente me notó. No se sobresaltó. No se levantó. Sonrió. Oh, Holly, estábamos repasando algunos detalles para la fiesta. Diane levantó su copa de vino. Hola, cariño. Terra no levantó la vista. Trevor dejó su copa. Espera, no nos esperabas. Lo miré por un segundo. Luego miré el calendario. Luego miré la talla de alce en el armario. Luego volví a mirar a Bell. Conté 4 personas. Conté 3 copas de vino. No pregunté por qué. Mantuve la voz firme. Bell, ¿quién te dejó entrar? Se encogió de hombros como si la pregunta fuera irrelevante. Mamá me dio la llave de repuesto el mes pasado. Dijo que no te importaría. Estoy preguntando quién te dio permiso. Bell se rió. La risa fue corta, brillante y completamente despreocupada. Luego dijo la frase. Mi mamá lo permitió. Esta casa será suya de todos modos. Diane asintió. Patty dijo que estaría lista para la fiesta de compromiso del domingo. Estamos preparando la lista de comida. Terra seguía sin levantar la vista. Trevor miró a Bell. Era la única persona en esa habitación que sabía que algo andaba mal. No sabía qué. Caminé hacia la mesa del comedor. Miré el calendario. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. Patricia había bloqueado 4 meses. Navidad tenía el nombre de Bell. Nochevieja tenía el nombre de Bell. El fin de semana del Día del Presidente tenía el nombre de Bell. Fotografié la botella de vino. Fotografié la talla de alce en el armario. Fotografié las 4 copas de vino en la encimera. Fotografié los coches en la entrada, matrículas incluidas, a través de la ventana de la cocina. Bell finalmente se dio cuenta de que estaba fotografiando cosas. ¿Qué estás haciendo? Holly, no te pongas rara con esto. Me giré hacia Trevor. Trevor, hola. No nos hemos presentado formalmente. Soy la esposa de Mark. Esta cabaña me pertenece. ¿Bell no te lo dijo? Abrió la boca. La cerró. Miró a Bell. Tomé mis llaves y mi carpeta sin abrir con los papeles del alquiler.
Tengo una reunión en 20 minutos, dije. Dejaré que tu prometido explique el resto. Salí. No di un portazo. No la cerré con llave. No había nada en esa casa que quisiera proteger de ellos todavía. Los objetos de valor estaban al otro lado de la ciudad en una carpeta de cuero en el cajón inferior de mi escritorio en Denver, y Bell no sabía que existían. Bajé la montaña exactamente a la velocidad permitida. Llegué a Glenwood Springs antes de permitirme detenerme. Me detuve en el área de descanso de la primera 7, estacioné y me senté con ambas manos en el volante durante 1 minuto completo. Luego comencé a hacer llamadas. Primera llamada. Atlas Rentals. Atlas Rentals. Hola, soy Julia. Necesito reprogramar para el próximo viernes a las 10. Hay una situación familiar en la propiedad. El representante fue amable. No hay problema, señora Reynolds. ¿Debemos estar al tanto de algo? Hay invitados no deseados adentro. Me estoy ocupando de ello. La propiedad estará vacía la semana que viene. Entendido. Nos vemos el viernes. Segunda llamada. Carla Bass. Buzón de voz. Carla, soy Julia. Necesito 15 minutos el lunes por la mañana como muy tarde. Antes si puedes. Hay una situación familiar en la cabaña. En concreto, mi suegra le ha dado a mi cuñada una llave de repuesto, y van a celebrar una fiesta de compromiso allí el domingo. Tengo fotos. Todavía no se lo he dicho a mi marido. Me gustaría que me explicaras el anexo antes de hacer nada. Gracias. Colgué. Me senté. Las montañas alrededor de Glenwood Springs son de arenisca roja, estratificada como un libro rasgado. Las miré e intenté pensar con claridad. No llamé a Mark después. Llamé a Patricia. Necesitaba saber qué diría antes de que Mark le dijera que yo lo sabía. Necesitaba oír su voz mientras ella todavía creía que estaba ganando. A Mark lo atendería en persona. A Patricia lo atendería por teléfono, donde no podría leer mi cara. Puse el coche en marcha. Conduje hacia el este. Se lo diría a Mark cuando llegara a casa. Se lo diría con calma en nuestra cocina con la puerta del armario cerrada para que el perro no intentara intervenir en la conversación. No estaba enfadada. Había superado la ira en algún punto del camino de tierra que estaba bajando. La ira era para la gente que no tenía papeles. La ira era para la gente cuya única arma era su voz. Tenía una carpeta de cuero en un cajón del escritorio. No la había abierto en 5 años. La abriría esta noche. Llamé a Patricia desde la misma área de descanso 15 minutos después. Quería una línea privada y una señal estable. Bajé la ventanilla. El aire olía a pino seco y diésel. Contestó al tercer timbrazo. Holly, cariño. ¿Cómo estás, Patty? ¿Le dijiste a Bell que podía usar la cabaña este fin de semana? La pausa fue de 1/4 de segundo. Suficiente. Oh, cariño, dijo, con la voz redondeada en el tono tranquilizador que usaba con Mark cuando era niño. Solo necesitaba un lugar bonito para el compromiso. Ya sabes cómo es la familia de Trevor. No queríamos. Te voy a molestar con la logística. Estoy en la cabaña ahora mismo, Patty. Hay 4 personas dentro. Están bebiendo una botella de vino que guardaba para el cumpleaños de Mark. Hay un calendario en mi mesa del comedor con tu letra, tachando 4 meses. Otra pausa, más corta. Holly, querida, es familia. No compliquemos esto. Es complicado, Patty. Realmente no tiene por qué serlo. Su voz se endureció. Bell es tu cuñada. Los Witte vienen. Estamos celebrando un compromiso. Esto no es una adquisición hostil. Es un domingo por la tarde. Noté que había dicho la palabra familia 3 veces en 2 minutos. Yo no la había dicho ni una sola vez. Patty, la cabaña está a mi nombre. Por supuesto que sí, querida. Lo dijo como si estuvieras de acuerdo con un niño pequeño sobre quién es el dueño de un crayón. Y por supuesto que quieres lo mejor para Bell. Eso es lo que hace la familia. Esperé a que terminara. El silencio se volvió incómodo. Holly, hablaré con Mark. Cariño, no exageres. Que tengas un buen viernes. Patty. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Arranqué el coche. Conduje las siguientes 2 horas sin música. No ensayé nada.
No había nada que ensayar. Le diría la verdad a Mark. Y luego abriría la carpeta de cuero. Y luego llamaría a Carla. El orden importaba. El orden era lo único que importaba. Llegué a casa a las 4. Mark ya estaba en la cocina. Había sacado una cerveza de la nevera y la miraba fijamente en lugar de beberla. «¿Tu madre te llamó?» Dije, «Sí, ¿qué te dijo?» Levantó la vista. Tenía esa expresión que ya conocía. La que significaba que ya había tenido una conversación difícil en su cabeza y la había perdido. Dijo que fue un malentendido. Pensó que estarías bien con eso. Dejé mi bolso en la encimera. Me preguntó. Pausa. Probablemente lo supuso, dijo Mark. Lo supuso porque alguien le dijo que podía suponerlo. Mantuve la voz firme. Mark, ¿me? ¿Alguna vez le dijiste a tu madre que la cabaña está a mi nombre? Miró la cerveza. Le dije que era nuestra. ¿Qué significaba nuestro en esa frase? Quise decir emocionalmente. ¿Y legalmente? Legalmente. Sabía que era tuya. ¿Te lo preguntó? Me lo preguntó una vez. En 2022, después de casarnos, preguntó cuándo ibas a ponerla a nombre de ambos. ¿Qué le dijiste? Le dije que no era asunto suyo. Cerré los ojos un segundo. Los abrí. Mark, ¿sabes cómo suena no es asunto suyo para tu madre? Negó con la cabeza. Suena como un problema temporal. Dejó la cerveza. Se sentó a la mesa de la cocina sin que se lo pidieran. Apoyó ambas manos en la madera. Holly, lo siento. Todavía no necesito disculparme. Necesito que vengas conmigo a la oficina de Carla el lunes por la mañana. Carla, la abogada de la tía Margaret, la carpeta en mi escritorio. Asintió. Mark, la cabaña es mía emocional y legalmente. Para mí son la misma palabra. Nunca fueron dos. Palabras diferentes. Tu madre te enseñó a convertirlas en dos palabras diferentes. Y la dejé. Eso se acaba ahora. Él asintió de nuevo. No discutió. No la defendió. Por primera vez en 4 años, lo vi contar conmigo. Contar lo que era verdad y lo que era amable y lo que me costaba seguir diciendo. Patricia llegó a nuestra casa el sábado por la mañana a las 10 de la mañana sin previo aviso. Traía una fuente para hornear envuelta en un paño de cocina como una disculpa que no iba a disculparse. La dejé entrar. Mark estaba a mi lado en la puerta de la cocina. No le quitó la fuente. Ella misma la dijo en el mostrador. Luego dijo, Holly, querido Walter y yo creemos que deberíamos hablar. Está bien, la fiesta es mañana. Ya le hemos dicho al pastor Henderson, los Whitmore llegan al aeropuerto de Aspen al mediodía. La fiesta nupcial de Belle viene en coche esta noche. Tenemos 23 confirmaciones de asistencia. No podemos moverlo ahora. Hizo una pausa. Estaba esperando que yo estuviera de acuerdo. Dije, quiero que Belle salga de la cabaña hoy. Patricia se rió. La risa era nerviosa, no divertida. Cariño, estás siendo dramática. Es solo un fin de semana. Patty, hoy cambió de táctica. La vi hacerlo en tiempo real, como puedes ver a un mago cambiar una carta. ¿Qué pensaría Margaret? Amaba a su familia. La miré fijamente. Patty, conociste a Margaret 2 veces. No sabes lo que pensaría. Sé lo que las familias hacen unas por otras. Yo también. Patricia se volvió hacia Mark. Marky. Cariño, dile que está exagerando. Mark miró al suelo. Miró la cazuela. Volvió a mirar a su madre. Mamá, Holly no está exagerando. La boca de Patricia se abrió ligeramente. No se lo esperaba. 4 años de matrimonio, y Mark nunca se había puesto en su contra en su presencia. Había mostrado su desacuerdo en voz baja en el coche de camino a casa. Me había dicho en nuestra cama a medianoche que yo tenía razón. Nunca lo había dicho mientras ella estaba en la habitación. Ella se recuperó rápido. Mark, estamos hablando de la fiesta de compromiso de tu hermana. Estamos hablando de que la familia de Trevor vea dónde creciste. Estamos hablando del tipo de fin de semana que Belle ha estado planeando durante meses. Capté la palabra meses. Patty, dije, dejaré que Margaret hable por sí misma el lunes por la mañana. Tomé la cazuela y la puse en el refrigerador.
La conversación había terminado. Patricia simplemente no lo sabía todavía. Patricia se fue a las 10:30. Besó a Mark en la mejilla al salir. No se despidió de mí. Fui a mi escritorio. Mark me siguió lentamente como si no estuviera seguro de si tenía permiso. Mi teléfono vibró antes de que llegara al cajón. Bell. Hola, Holly. Por favor, no hagas que esto sea raro. Mamá dijo que está bien. Los padres de Trevor aterrizan en 2 horas. Tenemos al servicio de catering reservado. Las flores llegan el domingo al mediodía. Tranquila. De acuerdo. No respondí. Le hice una captura de pantalla al mensaje. Lo guardé en una carpeta que había etiquetado hacía 2 horas. Cabaña. Nunca antes había creado esa carpeta. El icono en mi teléfono se veía ordenado y peligroso. Mark leyó el texto por encima de mi hombro. Dijo una palabra. Bell. Abrí Facebook en mi computadora portátil. Bell había creado un evento público hacía 2 días. La foto de portada era una imagen de archivo de una puesta de sol en Aspen. El título decía, Celebración del compromiso de Vielle y Trevor. La ubicación decía, la casa de montaña de la familia Reynolds, Aspen, Colorado. 23 confirmaciones de asistencia. La fiesta estaba programada de 1 a 4 p.m. del domingo. Ella había etiquetado a Patricia. No me había etiquetado a mí. Le hice una captura de pantalla al evento. Le hice una captura de pantalla a la lista de invitados. Le hice una captura de pantalla al hilo de comentarios donde Patricia había escrito, no puedo esperar a recibir a los Waitses en nuestra casa. Nuestra casa. Mark hizo un sonido detrás de mí. Fue pequeño, algo entre un suspiro y una palabra. No terminó. Cerré la computadora portátil. Me agaché y abrí el cajón inferior de mi escritorio. La carpeta de cuero estaba justo donde la había dejado en 2021. Piel de becerro color canela. La esquina estaba oscurecida donde la tía Margaret la había manipulado. Había una fina capa de polvo a lo largo del borde superior. No la había visto en 5 años. La cogí. Pesaba exactamente lo que recordaba. Margaret había elegido el cuero por una razón. Era el peso de algo que se suponía que debías tomar en serio. La puse sobre el escritorio. Todavía no la abrí. Necesitaba que Mark estuviera sentado para la siguiente parte. Mark se sentó en la silla frente a mi escritorio. Yo me senté en la mía. Abrí la carpeta. Dentro había 3 cosas. Una escritura, un libro de registro fiduciario y una carta manuscrita en papel color crema. 2 páginas escritas con pluma estilográfica. Saqué primero la escritura. La deslicé por el escritorio para marcarla. La leyó. Su dedo se detuvo en la línea que decía, Julia, dueña del alma. Registrado el 14 de septiembre de 2021. Asintió lentamente. Luego saqué la carta. Lo leí en voz alta. Mi voz era firme. Esta cabaña es para Holly, para su tranquilidad cuando la necesite. Cualquier huésped bajo este techo por más de 72 horas o cualquier persona que no sea pariente de sangre que la use para cualquier evento requiere su firma. Escribo esto porque mi propia cuñada tomó mi casa en 1979 con sonrisas y guisos. No dejaré que eso le pase a mi sobrina. Dejé la carta entre nosotros. Mark, tu madre no fue la primera. No habló durante un buen rato. Cuando finalmente lo hizo, su voz era áspera. Holly, lo siento. Te dije que aún no necesito disculparme. Saqué mi teléfono. Abrí la foto del calendario de la mesa del comedor de la cabaña. Giré la pantalla hacia él. Miró septiembre. Miró octubre. Miró noviembre y diciembre. Miró el corazón dibujado alrededor del domingo 28. Ella no tomó prestada la cabaña para un fin de semana. Dije que planeaba 4 meses. Se quedó mirando el calendario durante 1 minuto entero. No discutió. No la defendió. No dijo que no lo hubiera dicho con esa intención. Dijo, te llevaré a casa de Carla a primera hora del lunes. Negué con la cabeza. Mark, mañana es domingo. Levantó la vista. La fiesta es mañana a la 1. Los Whitmores de que lo dijera. ¿Quieres hacerlo entonces? Quiero hacerlo entonces. Asintió una vez. No intentó disuadirme.
La tarde del sábado se convirtió en noche del sábado. Carla me devolvió la llamada a las 5. Holly, leí tu mensaje de voz 2 veces. Explícame las fotos. Le conté sobre los 4 coches, el vino, el calendario, el evento de Facebook, el mensaje de texto de Belle, la cazuela de Patricia. Le conté sobre Mark. Le dije que era nuestra. Y esta casa de Patricia será suya de todos modos. Carla se quedó callada durante 10 segundos. Luego dijo, ¿cuál es tu cronograma? Mañana, 1 de la tarde 23 testigos. Holly, esa es una decisión fuerte. Quiero dejarte claro que puedes hacer esto el lunes en mi oficina en lugar de con una notificación entregada por un mensajero. Sé que quieres el domingo. Yo quiero el domingo. Dime por qué. Lo pensé. Porque el lunes ella puede manipularlo. El domingo se lo explica a los Witte mientras sucede. Carla hizo un pequeño sonido que pudo haber sido una risa. Bien. Redactaré una notificación de desalojo esta noche. Necesitaré que la oficina del sheriff del condado de Pitkin la entregue en el lugar para que tenga validez legal. ¿Conoces a alguien allí? El agente Ray Olsen. Trabajé con él en la restauración de la cabaña Sutter en 2024. Llámalo esta noche. Llamé a Ray a las 6 de la tarde. Le expliqué la situación en 4 frases. Dijo, Holly, envíame la escritura y el anexo esta noche. Te veo mañana a las 12:45 en la cabaña. No hables con nadie hasta que llegue. Envié los documentos. Luego llamé al cerrajero. Aceptó venir el domingo a las 3 de la tarde después de que terminara la fiesta. Mark observó todo esto desde el otro lado de la isla de la cocina. Nos estaba haciendo huevos revueltos mal, como hacía cuando no sabía qué más hacer con las manos. Haré una pausa aquí porque sé lo que estás pensando. Estás pensando que debería haber llamado al sheriff el viernes. Lo pensé, pero quería el domingo porque el domingo ella tendría testigos que no podría olvidar. Si tú también lo manejarías así, deja un comentario y suscríbete para no perderte cómo fue realmente el domingo. Domingo por la mañana, 8 de la mañana. Me vestí con un blazer azul marino y pantalones negros. No me puse lápiz labial. No iba a una fiesta. Iba a un desalojo. Mark preparó café en silencio. Había estado despierto desde las 6. Yo había estado despierta desde las 5:30. No habíamos dormido bien y no habíamos hablado del tema. Preparé una carpeta con todo lo que Carla había enviado. Una copia notariada de la escritura, el anexo del fideicomiso, el aviso de desalojo de 24 horas y 3 fotocopias de cada uno. La carpeta de cuero se quedó en casa. La carta de Margaret se quedó en mi escritorio. Hay cosas demasiado personales como para meterlas en una pelea con desconocidos. A las 9, llamé a Carla. Contestó al primer timbrazo. Holly, reglas básicas. No entres en discusiones legales en el lugar. Deja que el alguacil lea el aviso. Si alguien te hace una pregunta, puedes responder con hechos. No puedes debatir sobre las motivaciones. No estás ahí para ganar una discusión. Estás ahí para recuperar la posesión de tu propiedad. ¿Entendido? Y Holly, sí, no tienes que sentir lástima por ninguno de ellos. Lo sé. A veces mis clientes necesitan oírlo en voz alta. Colgué. Me senté en la cocina y bebí café frío durante 30 segundos. Mark entró con las llaves del coche. ¿Estás lista? Sí. Me miró. Te quiero. Te quiero. Conduce. Salimos de casa a las 9:15. El viaje a Aspen duró 3 horas y 50 minutos. Paramos una vez en Val para echar gasolina y comprar barritas de granola. Ninguno de los dos habló de la cabaña durante el viaje. Mark puso un podcast sobre la historia de los puentes. Lo dejé sonar. Había tenido miedo durante 4 años. Tenía miedo de que la boda fuera incómoda. Tenía miedo de que Mark tuviera que elegir entre su madre y yo. Tenía miedo de ser la nuera difícil en la historia familiar de otra persona. Hoy, ya no tenía miedo de ninguna de esas cosas. Llegué justo a tiempo. Carla volvió a llamar a las 11:15 en algún lugar entre Glenwood y Aspen. Holly, una cosa más. Quiero que entiendas la situación legal antes de entrar. Adelante. Eres la única propietaria. No hay ninguna CON. No hay ningún contrato de alquiler con Belle.
No hay ningún contrato de arrendamiento escrito o implícito que le dé posesión más allá del fin de semana que Patricia ya le permitió, quien no tiene autoridad para permitir nada. Patricia no está en la escritura. Walter no está en la escritura. Mark no está en la escritura. Correcto. En el condado de Pitkin, no se aplican los derechos de inquilino a su cuñada porque no es inquilina. Es una invitada que se quedó más tiempo del permitido y nunca fue invitada por el propietario. El alguacil lee el aviso. Tienen 24 horas para retirar sus pertenencias personales. Si se niegan a abandonar la propiedad de inmediato, el alguacil puede desalojarlos. Puede cambiar las cerraduras hoy. Patricia discutirá. Déjela. El pastor Henderson estará allí. Entonces escuchará el aviso. Holly, escucha. El entendimiento familiar no es un término legal. No es una defensa. Su suegra ha pasado los últimos años operando con una ficción. Esa ficción no sobrevivirá a una escritura leída en voz alta por un oficial uniformado frente a 20 testigos. Mark me miró desde el asiento del conductor. Estaba escuchando. Carla, gracias. Holly, después de esto, lleva a Mark a cenar. Más barato que la terapia. Colgó. Mark casi se echó a reír. Se contuvo, y luego soltó la mitad de la risa. Era la primera vez en una semana que había hecho un sonido que no fuera una disculpa. Apoyé la cabeza contra la ventana. Las montañas eran del color del papel viejo. Margaret tenía razón en eso. Estábamos a 40 metros de distancia cuando Mark dijo en voz baja, Holly, tengo que decirte algo. Bien. En 2022, justo después de casarnos, mi madre me preguntó cuándo transferirías la cabaña a nuestros nombres conjuntos. Sé que me lo dijiste ayer. No te conté el resto. Esperé. Me lo preguntó 3 veces más después de eso. Una vez en Navidad de 2023. Una vez cuando Belle entró en la Facultad de Derecho. Una vez en junio pasado. Cada vez dije lo mismo. Dije que no era asunto suyo. Nunca me lo dijiste. No. ¿Por qué? Respiró hondo. El tipo de respiración que alguien toma antes de decir algo que ha estado conteniendo durante un año. Porque si te lo hubiera dicho, me habrías pedido que se lo dijera claramente. Me habrías pedido que dijera que la cabaña está a tu nombre. Punto final. Y no de una manera que ella pudiera fingir que no entendía. Y no quería hacer eso porque no quería perder a mi madre. Y al no hacerlo, perdiste una parte de mí en su lugar. Él asintió. Mantuvo la vista fija en la carretera. Mark, protegerme del conflicto no me protegió. Me hizo invisible para ella, para Belle, para todos en esa cena del jueves durante 4 años. Ahora lo sé. No estoy enojado. Estoy cansado. Lo sé. Extendió la mano y la puso sobre mi rodilla. No pidió perdón. Finalmente había aprendido que perdón no era la palabra que importaba. Puse mi mano sobre la suya. Condujimos los siguientes 20 metros sin hablar. El silencio era diferente del silencio de la mañana. Era el tipo de silencio que comparten 2 personas después de decidir algo juntos. 11:30. Estábamos a 90 minutos de la cabaña. Patricia llamó a Mark. Él puso el altavoz y colocó el teléfono en el tablero. Marky, cariño. Mamá. Walter me dijo que Holly traerá hoy a la cabaña unas tonterías legales. Algún tipo de papeleo. Marky, tienes que decirle que se calme. Los Whitmore llegan en 90 minutos. El pastor Henderson ya está en el coche. Belle está en la cabaña con su vestido. Este no es el momento para lo que sea que tu esposa crea que está haciendo. No dije nada. Mark me miró. Negué con la cabeza. Déjala hablar. Mamá, Holly es la dueña legal de la cabaña. Marky, no seas ridículo. La familia no lee contratos, cariño. La familia cuida de la familia. Ahí estaba. Devastador por sí solo. La familia no lee contratos, cariño. Mark miró el tablero. Me miró. Luego volvió a mirar la carretera y dijo lo más tranquilo que jamás le he oído decir a su madre. Mamá, somos familia. Hemos leído el contrato. El contrato es la razón por la que estamos aquí. Mark Reynolds. No me hables en ese tono. Te quiero, mamá. Te veo en 1 hora. Colgó.
El silencio en el coche era diferente otra vez. Era el silencio de un hombre que acababa de hablar con su madre como un adulto por primera vez en toda su vida. No dije, buen trabajo. No dije, estoy orgulloso de ti. Esas palabras lo habrían restado importancia. En cambio, extendí la mano y volví a poner el podcast sobre puentes. Escuchamos el puente de Brooklyn durante los siguientes 18 minutos. Margaret habría aprobado ese puente. Giramos hacia el camino de tierra a las 12:38. La entrada estaba llena. Conté 8 coches. 3 de ellos tenían matrículas de Connecticut. Los Witte habían llegado. Podía oír música desde dentro de la cabina. No el pop con bajos potentes de Fraida, sino algo orquestal y de buen gusto. Alguien había pensado en la lista de reproducción. El agente Ray Olsen estaba en su patrulla al final de la entrada. Salió cuando nos vio. 45 años, 1,88 metros, con uniforme completo. Me estrechó la mano. Estrechó las marcas. Trae los papeles. Le entregué la carpeta. La hojeó durante 30 segundos. Escritura. Anexo del fideicomiso. Aviso de desalojo. Limpio, dijo. Vámonos. Llevaba la carpeta de cuero bajo el brazo. No había planeado traerla. La había cogido de mi escritorio esta mañana sin pensarlo. Era la segunda vez en 5 años que salía del cajón. La carta de Margaret estaba dentro, en el papel crema original, con su letra. No la leería en voz alta hoy. Simplemente la tendría conmigo. A través del ventanal de la cabaña, pude ver la talla de madera del alce. Alguien la había vuelto a colocar en su sitio, fuera del armario. Bell probablemente intentando arreglar la habitación para los padres de Trevor. Los cuernos captaban la luz de la tarde. Ray Olsen dijo, «Holly, ¿estás lista?» «Sí. Quédate un paso detrás de mí cuando entremos. Déjame hablar primero». «Entendido». Mark se quedó a mi izquierda. Ray Olsen se quedó delante. Caminamos por el sendero de grava. Los escalones del porche crujieron exactamente igual que en 1991, cuando Margaret me los enseñó por primera vez. La puerta principal estaba abierta de nuevo. Entramos. La fiesta estaba en marcha. 20 personas, quizás más. Un largo buffet en la mesa del comedor. Sakeurei, tartaletas de higo, 3 botellas de champán y hielo. Una pancarta con B&T y letras doradas colgaba sobre la chimenea. La chimenea la había restaurado yo mismo 2 veranos atrás. La música se detuvo en 3 segundos, no porque alguien la apagara, sino porque la gente más cercana a la puerta se fijó primero en el uniforme, y entonces nadie más escuchó la música. Patricia estaba en el centro de la habitación con un vestido cruzado color crema y perlas. Se giró hacia nosotros con una copa de champán a medio camino de la boca. «Holly, ¿qué es esto?» La habitación se quedó en silencio lo suficiente como para oír el hielo asentarse en la cubitera. Bell estaba junto a la chimenea con un vestido de cóctel blanco. Trevor estaba un paso detrás de ella sosteniendo una copa de champán. Los padres de Trevor, un hombre alto con cabello plateado y una mujer menuda con un bolso azul marino, estaban junto al ventanal. El pastor Henderson estaba sentado en el sofá, con un vaso de agua con gas intacto en la mesita auxiliar. Walter estaba junto a la ventana trasera mirando al vacío. Diane y Tara es la de la cocina. Las amigas de la Universidad de Bell, 6 en total, formaban un semicírculo detrás de ella. Dije, «Patty, soy el agente Olsen, de la oficina del sheriff del condado de Pitkin». Patricia no se movió. Su vaso no se bajó. Su rostro hizo varias pequeñas cosas en sucesión, ninguna de las cuales podía controlar. Bell dio un paso al frente. «Mamá, ¿qué?» «Holly, no puedes». No le respondí. Me quedé un paso detrás del agente Olsen. No necesitaba hablar. El acto estaba a punto de ocurrir. Patricia hizo lo que siempre hacía cuando sentía que el suelo se movía. Se volvió hacia Mark. «Marky, cariño, dile que paré». Mark no se movió hacia ella. Pasaron 5 segundos. Los conté. Los padres de Trevor también los contaron. Pude ver los labios de la señora Whitmore entreabiertos, como si estuviera a punto de preguntarle algo a su esposo, pero decidió no hacerlo. Entonces Mark dijo con suficiente claridad para que lo oyera el fondo de la sala.
Mamá, Holly tiene razón. La voz de Patricia se quebró. Disculpen. Ella es la dueña. Debería haber dicho eso en voz alta hace mucho tiempo. Bell hizo un sonido que era medio sollozo. Este es mi compromiso. Miré a Trevor por primera vez. Había estado mirando a su prometida. Ahora me miraba a mí. Sus padres se habían acercado medio paso el uno al otro. La mano de la señora Whitmore estaba en la correa de su bolso azul marino. Trevor se inclinó hacia su padre. Susurró algo que no pude oír. Su padre asintió una vez. El pastor Henderson dejó su agua con gas en la mesita auxiliar. Se puso de pie. No habló. Simplemente se quedó de pie lentamente. Como se pone un hombre cuando ha decidido ser testigo en lugar de participante. Walter, al fondo de la sala, no se giró desde la ventana. El agente Olsen se aclaró la garganta. Tomó la carpeta de mi mano. La abrió. El papel hizo el pequeño sonido seco que hace un papel importante cuando se desdobla en una habitación donde no se habla. Respiré hondo. Exhalé. Estaba completamente tranquilo. Había estado esperando esta parte desde que tenía 29 años. Haré una pausa de nuevo porque lo que sucedió en los siguientes 60 segundos cuando el agente Olsen abrió esa carpeta y comenzó a leer. Es la parte que repito en mi cabeza cuando tengo la tentación de quedarme con el documento a mi costa. Si alguna vez has tenido una carpeta sin abrir durante demasiado tiempo, esta parte es para ti. Comenta. Yo la habría abierto y me lo habrías dicho. El agente Olsen se aclaró la garganta por segunda vez. Leyó con una voz plana y profesional, la voz que usaba en las escenas, la voz que no editorializaba. Este es un aviso de desalojo. Notificación entregada el domingo, 28 de septiembre por la oficina del sheriff del condado de Pitkin a Patricia Reynolds, a Bell Reynolds, a Diane Reynolds, a Tara Reynolds, a cualquier invitado de las anteriores. La propiedad ubicada en, leyó la dirección, es propiedad exclusiva de Julia, registrada el 14 de septiembre de 2021. Todos los ocupantes que ingresaron a esta propiedad sin el permiso expreso por escrito del propietario deben retirar sus pertenencias personales y desalojar el lugar dentro de los 60 minutos de esta notificación. El incumplimiento puede resultar en escolta policial o cargos por allanamiento criminal según el Estatuto revisado de Colorado 18 de abril del 53. Patricia abrió la boca. No salió nada. Miré por un segundo el calendario que todavía estaba sobre la mesa del comedor, el que tenía su letra tachando 4 meses. Todavía estaba allí, exactamente como lo había fotografiado el viernes por la mañana. Bell no había pensado en guardarlo. Miré al pastor Henderson. Él asintió una vez. Lentamente, no estaba del lado de Patricia. Estaba del lado de la escritura. El agente Olsen bajó la página. Patricia recuperó la voz. Esto es absurdo. Somos familia. Los Witte han venido en avión para esto. El pastor Henderson está aquí. Lo hemos planeado. El pastor Henderson dijo en voz baja. Patty, tal vez deberíamos escuchar. Patricia se giró hacia él como si la hubieran abofeteado. Él no apartó la mirada. No se ablandó. Había pasado 40 años pastoreando su congregación y sabía la diferencia entre un malentendido y un hecho. Esa fue la primera grieta. Bell dijo, Trev, cariño, haz algo. Trevor se giró hacia ella. No alzó la voz. Habló exactamente con el volumen de alguien que hace una pregunta seria por primera vez. Bell, ¿me dijiste que esta cabaña era tuya? La habitación contuvo la respiración. Bell abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Trev, es complicado. ¿Me dijiste que esta cabaña era tuya? Dijo mi madre. El padre de Trevor dio medio paso adelante. Su madre le puso una mano en el brazo. Los Weitze no estaban interesados en formar parte de una pelea familiar. Estaban interesados en descubrir en los próximos 60 segundos exactamente con qué tipo de familia se estaban casando. Diane buscó su bolso. No miró a Patricia. Caminó hacia la puerta y salió al porche sin despedirse. Tara la siguió, con los ojos aún medio fijos en su teléfono, el resto de su rostro deseando no haber venido. No había dicho ni una palabra desde que el agente Olsen comenzó a leer. No necesitaba hacerlo. La escritura había hablado. El aviso había hablado. El pastor Henderson había hablado. Mark había hablado.
Me quedé de pie con mi carpeta de cuero bajo el brazo y observé en el trabajo. Patricia se acercó a mí. Su vestido cruzado color crema hizo un pequeño sonido. Sus perlas tintinearon contra los botones. 4 años. Su voz era fuerte ahora. Fuerte como un vaso justo antes de romperse. 4 años te acogí en mi familia. Te traje guisos. Me senté en tus cenas de trabajo. Te presenté en la iglesia como mi nuera. Y esto es lo que me haces. No respondí. Delante del pastor Henderson, delante de los Whitmore, Julia, has humillado a mi hija en el día más importante de su vida. No respondí. Caminé lentamente hacia donde estaba Trevor. Le tendí una fotocopia doblada de la escritura. La tomó. La desdobló. La leyó. Bell vio lo que estaba pasando. Su rostro cambió. Mi madre dijo que esta casa sería mía de todos modos. Salió como un grito. Salió como una confesión. Patricia se volvió hacia ella. Su rostro palideció en 3 partes: las sienes, la barbilla y las comisuras de los labios. Por medio segundo pareció que iba a abofetear a su propia hija. Dije con calma: Vielle, tu madre dijo, tu madre no firmó. Bell contuvo la respiración. No tenía respuesta para eso. Trevor me devolvió la escritura sin decir nada. Dio un paso cauteloso alejándose de ella, medio pie de piso de roble pulido, y miró en cambio a su madre. La expresión de la señora Whitmore no había cambiado. Esa era su propia expresión. Mark se quedó a mi lado. No se regodeó. No me sermoneó. Simplemente se quedó allí conmigo en el lugar correcto. Finalmente, Trevor dobló la escritura cuidadosamente por sus pliegues existentes. La dejó sobre la mesa del comedor junto al calendario que aún no había notado. Luego se volvió hacia Bell. Bell, el martes pasado en la cena, me dijiste que tus padres construyeron esta cabaña. Dijiste que la gente de tu padre había sido dueña de esta tierra desde los años 70. Me dijiste que tu madre había restaurado la cocina. Los ojos de Bell se llenaron de lágrimas. Trev, te lo pregunté 2 veces. Me lo dijiste 2 veces. Trev, mi madre dijo que era la cabaña familiar. Tu madre dijo. Tú no preguntó. Ahí estaba. La pregunta clara. Trevor era un hombre más amable de lo que esperaba. También era, me di cuenta, precavido. Los socios de inversión hacen preguntas cuidadosas. El señor Whitmore dio un paso al frente y puso una mano tranquila sobre el hombro de su hijo. Trevor, ¿por qué no salimos un rato? Trevor asintió. No miró a Bell. Salió con sus padres. La puerta mosquitera se cerró tras ellos. El pastor Henderson lo siguió 3 minutos después. Se detuvo en la puerta. Holly, dijo. Lamento que hayamos llegado a esto. Hiciste lo correcto con tu tía. Se fue. Las 6 amigas universitarias de Bell comenzaron a recoger sus bolsos en silencio. Ninguna miró a Patricia a los ojos. Ninguna se despidió. En 4 minutos, en la cabaña solo estaban Holly, Mark, Patricia, Walter, Bell y el agente Olsen. Walter finalmente se apartó de la ventana trasera. Miró a su hija, que estaba llorando, y a su esposa, que no. Dijo, Patty, deberíamos irnos. Fue lo primero que. Lo había dicho toda la tarde. Fue la frase más amable que jamás me había dicho. Bell se volvió hacia mí. Las lágrimas eran reales. El resentimiento no era Holly. Por favor, Trevor va a cancelar el compromiso. Sus padres nunca me volverán a ver igual. Por favor, que pare. Bell, organizaste tu fiesta de compromiso en mi casa sin preguntar. Fue tu decisión. Mamá me lo dijo. Tienes 26 años. Sollozó. Mamá dijo que estaba bien. Patricia se acercó a ella. Bell apartó la mano de su madre con el hombro. Lo hizo sin mirar. Era el lenguaje corporal de alguien a quien esa mano había decepcionado muchas veces. Dijiste. Bell casi gritaba ahora. Dijiste que la cabaña sería mía. Dijiste que a Holly no le importaría. Dijiste que solo era la esposa de mi hermano. La habitación se quedó en silencio. Solo la esposa de mi hermano. Patricia cerró la boca. No dije nada. El silencio decía lo que yo habría dicho. Mark puso su mano en la parte baja de mi espalda. No para consolarme,
sino para dar testimonio. Así que yo sentí en mi cuerpo que él estaba parado exactamente donde debería haber estado parado durante 4 años. El agente Olsen se aclaró la garganta. Señora, los 60 minutos comenzaron cuando leí el aviso. Le quedan aproximadamente 51 minutos. Le sugiero que comience a recoger sus pertenencias personales. Bell se secó la cara. Caminó con paso inseguro hacia el pasillo trasero donde había guardado su bolso de viaje. Patricia la siguió más despacio, como una mujer que finalmente se había dado cuenta de que su hija estaba enojada con la persona equivocada. Walter comenzó a recoger las copas de champán de la mesa del comedor. Sus manos estaban firmes. Las colocó en el fregadero una por una. Patricia no fue a ayudar a Bell a empacar. En cambio, se sentó en el sofá verde salvia que había retapizado en 2022. Dejó su copa de champán en la mesa de centro junto a la de Bell. Las 2 copas eran casi idénticas. Mark y yo nos quedamos junto a la mesa del comedor. El agente Olsen se quedó junto a la puerta. Patricia no me miró cuando finalmente habló. Miró sus propias manos. Perdí mi casa en 1993. Mark la miró, luego a yo. Tu padre y yo, mi primer marido. Cuando nos divorciamos, perdí la casa. Mi abuela la había construido. Estaba en el lago Michigan. Pensé que siempre sería mía. Ese año aprendí que las cosas que crees que son tuyas pueden ser arrebatadas por personas que llevan el papeleo. No me moví. No quería eso para Bell. Durante 2 segundos, la habitación quedó en silencio. 2 segundos fue todo lo que le di. Entonces levantó la vista. Tenía los ojos secos. La mandíbula apretada. Pero deberías haberlo entendido, Holly. Deberías haber sabido que la familia no le hace esto a la familia. Deberías haber sabido que estaba tratando de cuidar de la mía. Esperé hasta asegurarme de que mi voz fuera firme. Patty, te entendí perfectamente. Por eso hice que el sheriff leyera la escritura en lugar de leerla yo misma. Mark observó su rostro. Lo que sea que hubiera esperado ver, la disculpa, la grieta, no llegó. La historia de 1993 había sido solo una historia. La lección que ella había sacado de ella no era la que yo habría sacado. Se puso de pie. Ella se alisó el vestido. Caminó sin mirarme hacia el pasillo trasero para encontrar a su hija. A las 3:15, la cabaña estaba vacía de las mujeres Reynolds que no habían sido invitadas. Bell se había llevado una bolsa de vestidos y una rizadora. Patricia se había llevado una fuente para hornear y lo que quedaba de su compostura. Walter no se había llevado nada. Trevor y sus padres habían regresado a Aspen para hablar durante la cena. El pastor Henderson le había enviado un mensaje de texto a Mark 1 hora después preguntando si Holly estaba bien. El cerrajero llegó a las 3:30. Cambió la cerradura de la puerta principal y la de la puerta trasera. Me dio 3 llaves nuevas. Puse una en mi anillo, una en el bolsillo de la chaqueta de Mark y otra en la carpeta de cuero. Tomé la talla de madera del alce de vuelta de la mesa auxiliar donde Bell la había movido para la fiesta. La volví a poner en su lugar original en la mesa junto a la puerta principal. Margaret la había comprado en Jackson Hole en 1991, y Margaret había decidido dónde estaba. La cabaña estaba en silencio por primera vez en 3 días. El agente Olsen me estrechó la mano en la puerta. Dijo, hecho, dije. Gracias. Era la palabra correcta y la única palabra. Mark y yo bajamos la montaña al atardecer. La luz a través del cañón de Glenwood convirtió la arenisca roja en rosa, luego en ciruela, luego en oscuro. Mantuvo ambas manos en el volante. A 20 minutos de Aspen, dijo. Tenías razón. Protegerte del conflicto no te protegió. Te hizo invisible. No necesito disculparme, Mark. Lo sé. No estoy pidiendo disculpas. Estoy diciendo que necesitaba cambiar y luego cambiar. Asintió. Siguió conduciendo. No encendimos la radio. Algunos silencios son lo suficientemente plenos como para ser la conversación. Sostuve la carpeta de cuero en mi regazo. La carta de Margaret todavía estaba dentro, en papel color crema, escrita con pluma estilográfica. No había necesitado leerla en voz alta hoy. El acto había hablado por sí solo. La carta era solo para mí. Recorrí con la yema del dedo la esquina desgastada.
5 años de polvo en el fondo del cajón finalmente desaparecieron de una carpeta que Margaret me había dado antes de que supiera que alguna vez la necesitaría. Era lo más ligero que jamás había sostenido. 2 semanas después, Bell y Trevor siguen comprometidos. La boda se ha trasladado a un pequeño local en Boulder. 12 invitados un sábado por la tarde en Spring. Los Whites asistirán. Patricia también, con un vestido más pequeño y un papel más discreto. Bell eliminó el evento de Facebook la mañana después del domingo. No anunció el motivo. La casa de la familia Reynolds en la montaña ya no se menciona en su página. Patricia no me ha llamado. Walter llamó una vez, preguntando si Mark y yo iríamos a cenar el jueves. Mark le dijo amablemente que volveríamos a cenar en un horario diferente. La cabaña está alquilada hasta abril. Los inquilinos son una pareja tranquila. Ambos veterinarios con un border collie anciano. Me enviaron una foto del perro. Dormido frente a la chimenea el martes pasado. Me agradecieron la talla del alce. La carpeta de cuero está en el estante superior de mi oficina, detrás de un cristal, donde se puede ver pero no se puede pedir prestada. Margaret aprobaría esa ubicación. El polvo lo barro yo mismo una vez al mes. Mark y yo comenzamos la terapia un martes por la mañana. La terapeuta era una mujer de unos 60 años llamada doctora Levy que tomaba notas a mano en blocs de notas amarillos. En la primera sesión preguntó, ¿cuál es la regla de ahora en adelante? Dije, 12 meses. Patricia no entra en la cabaña. No hablamos de la cabaña en las cenas familiares a menos que Mark lo mencione. Después de 12 meses, volvemos a hablar. Mark dijo, de acuerdo. La doctora Libby lo anotó. Preguntó, ¿y las cenas de los jueves? Dije, cada 2 semanas, yo elijo la hora. Mark asintió. La doctora Libby nos miró a los dos. Dijo, ustedes dos son la pareja más fácil que he tenido este mes. Mark se rió. Una risa genuina, la primera en semanas. Me permití sonreír. El límite no era una pared. Era una dirección. De ahora en adelante, la familia Reynolds tendría que enviar cualquier cosa importante a la mía. La tía Margaret escribió una frase en ese anexo que no entendí cuando tenía 29 años, pero que ahora entiendo a los 34. Tu firma no es un trazo de tinta. Es lo único que se interpone entre tu vida y quienes creen tener derecho a ella. Esa es mi historia. 4 años de silencio, una carpeta que debí haber abierto antes y un domingo en Aspen que recordaré cada vez que cierre la puerta. Si esto te recordó algún documento que no has archivado, revísalo esta noche. Deja un comentario y suscríbete. Hasta la próxima.